Cuando el Airbus comenzó a girar solo en pleno vuelo, el capitán pensó que el sistema había sido hackeado. Pero lo que encontraron bajo sus pies cambiaría todo lo que sabían sobre seguridad aérea. ¿Qué provocó una de las maniobras más arriesgadas jamás vistas en un vuelo comercial? Suscríbete ahora para descubrir cómo un error invisible casi termina en tragedia y qué hizo este piloto para evitar el desastre en el último segundo. El sol ardía sobre el asfalto del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Eran las 14:13 cuando el vuelo comercial ACTT-209, un Airbus A321 operado por Aeroméxico Connect, inició su rodaje hacia la pista 10. Al mando estaba el capitán Manuel Rivas, 54 años, con más de 20.000 horas de vuelo. Veterano de la aviación comercial, expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana, respetado y temido por su carácter meticuloso. Su copiloto, la joven primera oficial Andrea Molina, recién ascendida, observaba cada movimiento con una mezcla de admiración y tensión. Destino: Los Ángeles, California. Duración estimada: 3 horas con 17 minutos. El interior del avión hervía con murmullos, bebés llorando, laptops encendidas y teléfonos aún sin modo avión. La torre autorizó el despegue, y con un rugido creciente, los motores CFM comenzaron a empujar la aeronave por la pista. En la cabina, todo parecía normal, pero Manuel notó algo apenas perceptible, una vibración mínima en el pedal derecho, algo que no debería estar ahí. ¿Sentiste eso?, preguntó sin levantar la voz. Negativo, capitán, todo está dentro de parámetros. Pero el ceño fruncido de Rivas decía otra cosa, una intuición que solo los años dan. Aún así, siguió el protocolo y alzaron el vuelo. A los 15 minutos, el A321 alcanzaba FL 320 sobre Zacatecas. Rivas respiraba con calma mientras revisaba los sistemas. Nada anormal. Andrea se encargaba de las comunicaciones con el centro de control en Monterrey cuando un bing seco se escuchó en la cabina. Un mensaje en el ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitor. Rudder fault. ¿Lo viste?, preguntó Rivas mientras sus ojos no se despegaban del panel. Confirmado. Fallo en el timón de dirección. Era raro, muy raro. El timón vertical es esencial para mantener el control direccional del avión, especialmente en caso de vientos cruzados o fallas de motor. Un fallo ahí no es menor. Contacta mantenimiento y avisa al ATC que necesitamos prioridad si esto empeora, ordenó Manuel mientras desactivaba el piloto automático brevemente para probar los pedales. La vibración había regresado, ahora más fuerte. Afuera el cielo parecía calmo, pero a 33.000 pies el enemigo puede esconderse en silencio. Unos minutos después, mientras el avión cruzaba la frontera con Texas, la situación escaló. La pantalla del ECAM parpadeó y lanzó un nuevo mensaje. Rudder limit exceeded, override failure. Y fue entonces que el avión hizo un movimiento seco hacia la izquierda. No una turbulencia. Era como si algo tirara del avión sin aviso. «Cortocircuito en el sistema de control del timón», gritó Andrea. Las luces del panel comenzaron a parpadear en secuencia. Las máscaras de oxígeno no descendieron, pero en la cabina de pasajeros, el viraje brusco levantó gritos. Algunos gritaron «¡Nos vamos a caer!», mientras otros se aferraban a los asientos. Manuel Rivas sabía que estaba en una situación crítica. El timón, posiblemente atascado en posición, podía hacerlos entrar en una espiral mortal si perdían velocidad. Pero entonces, un mensaje de la torre de Houston llegó como un puñal. ACTT-209, tráfico reportado a 5 millas, 1.000 pies abajo, Boeing 767 en ascenso, cambio inmediato de altitud recomendado. Manuel miró el radar. El Boeing 777 ascendía directamente hacia su ruta de colisión, y él, con el timón fuera de control, no podía virar como debía. A partir de este instante, cada segundo contaba. «Houston, tenemos fallo de timón. No podemos virar como se requiere». «Solicito vectores de evasión urgente», dijo Manuel, su voz firme pero cargada de presión. ACTT-209, recibido. El tráfico está ahora a 3 millas. Instrucciones. Descienda a FL 310 inmediatamente. Vire 10 grados a la derecha si es posible. «No hay control de dirección», respondió Andrea.
Los motores rugían como si fueran a explotar de tensión. El viraje manual era ineficaz. El avión no respondía lateralmente. Solo el control de alabeo mediante alerones aún obedecía. Desconecta el piloto automático. Flaps a 1. Voy a inclinar el ala derecha. Es la única forma de cambiar rumbo, ordenó Manuel. La maniobra era extrema, no convencional, no enseñada en manuales. El capitán giró el avión usando solo los alerones, inclinando la aeronave de forma progresiva. No era elegante, pero podía funcionar si el 777 no cambiaba también su altitud. En la cabina de pasajeros, el pánico era absoluto. Una señora rezaba en voz alta, un bebé lloraba desconsolado. Una sobrecargo se arrastraba por el pasillo tratando de calmar gritos. En el radar, el punto rojo del Boeing 777 crecía. 2 millas. 1.5. Capitán, se está cruzando justo en nuestra trayectoria, dijo Andrea. Entonces, un segundo mensaje apareció en el ECAM. HHD press low. Sis itzum. No puede ser, gritó Manuel. Sistema hidráulico y compresión baja. Estamos perdiendo redundancia. Los 3 sistemas hidráulicos de un Airbus controlan todo, desde los frenos hasta el tren de aterrizaje. Si el sistema I fallaba, el control de dirección quedaba aún más comprometido. Manuel sabía que tenían segundos. Miró por la ventanilla, y allí estaba. Una silueta blanca gigantesca, apenas a unos kilómetros, ascendiendo a su misma altitud. «¡Empújalo todo!», gritó. «Necesito más velocidad. Vamos a hacer una bajada de emergencia por alabeo negativo». Andrea no dudó. Retrajo flaps. Manuel bajó abruptamente el morro del avión. El A321 cayó como una piedra durante 5 segundos. Los pasajeros flotaron contra sus cinturones. El sistema gritó: «¡Speed! ¡Speed! ¡Speed!». La computadora pensó que el avión iba a sobrepasar su límite estructural, pero el descenso funcionó. En la pantalla, el punto del 767 pasó por encima como un misil blanco. La separación fue de menos de 500 pies. La alarma de colisión del TCAS se activó justo cuando pasaban el punto más cercano. «Tráfico evitado por poco», informó Andrea jadeando. «Confirma daños estructurales. Checa si perdimos algún actuador», ordenó Manuel, mientras retomaba control nivelando el vuelo. Pero no hubo tiempo para descansar. El sistema lanzó una tercera alerta. Hydraulic System Z Failure Imminent. Un fallo en los 3 sistemas hidráulicos significaba lo impensable. El avión podría volverse incontrolable. «Tenemos que aterrizar ahora», dijo Manuel. «Houston o Monterrey, lo que esté más cerca», pero Houston estaba detrás. Monterrey, a 120 millas. Y el sistema hidráulico estaba muriendo. Andrea revisó opciones y entonces lanzó una idea arriesgada. «Hay una pista militar en McAllen, Texas, a 40 millas. Tiene capacidad para recibirnos. Está despejada. Contacta y dile que vamos en emergencia total», dijo Manuel sin dudar. «Vamos a aterrizar a ciegas si es necesario». Pero el último golpe aún no había llegado. A 12.000 pies de altitud, cuando se preparaban para la aproximación forzada, el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda. El timón atascado volvió a activarse. Por sí solo, el control direccional comenzó a forzarse mecánicamente. El avión viró sin que nadie lo ordenara. «¡Está girando solo!», gritó Andrea. «Es el radar. El actuador está actuando en reversa». «Córtalo desde el breaker. Breaker 42, parte trasera», ordenó Manuel, mientras trataba de estabilizar con los alerones. Andrea se lanzó hacia el panel de breakers. En el ruido ensordecedor, sacó el interruptor. El avión se estabilizó. Silencio en la cabina. «McAllen, aquí ACTT 209. Fallo múltiple de sistemas. Aterrizaje inmediato. Preparando aproximación sin timón ni sistema hidráulico principal. Asistencia total en pista», dijo Manuel. La torre respondió con voz tensa. «Recibido. ACT 209. Pista 13 habilitada. Todos los equipos de emergencia en posición. Viento cruzado leve del noreste. Dios los acompañe». El A321 se acercaba a su destino final. O a su fin. A 8.000 pies de altitud. O A321 sobrevoava Osuldo, Texas, como uma trajetória instável. As mãos de Manuel Rivas estavam suadas, cravadas no manche. Andrea respirava rápido, checando manualmente cada leitura. O sistema hidráulico Z estava falhando em tempo real.
Luzes âmbar piscavam como sinais de morte iminente. "Gear down", ordenou Manuel. Andrea puxou a alavanca do trem de pouso. Nada. Um clunk seco ecoou pelo cockpit. Apenas uma luz verde acendeu. Uma das pernas do trem de pouso havia baixado. As outras duas? Silêncio. Nem sinal de travamento. "Tenemos trem de nariz solamente." "Repite, trem de nariz solamente", informou Andrea à torre de McAllen. A resposta veio com vozes entrecortadas, mas claras. "Estamos listos. Equipos de resgate desplegados. Pista limpa. Hagan su mejor esfuerzo." A abordagem começou. Sem flaps. Sem timão. Sem trem principal. O A321 descia como um bloco de metal com asas. Do chão, os bombeiros já podiam ver o avião balançando como se fosse cair a qualquer momento. Na cabine de passageiros, os rostos eram máscaras de terror. Gente rezando, abraços desesperados, choros engasgados. Um homem gravava uma mensagem para sua filha. Uma mãe tremia segurando a mão de seu filho. A tensão era absoluta. "Velocidade 145. Descendiendo", disse Andrea. "Voy a inclinar el avión al último segundo, que toque primero el tren delantero, que roce, que arrastre el resto", respondeu Manuel com os olhos cravados na pista, agora já visível pela janela. Ele sabia que se errasse o ângulo por 1 grau, a fuselagem se partiria. Um dos motores poderia raspar no asfalto e explodir. A 500 pés do solo, a vibração voltou, não apenas no manche, mas em todo o avião. "Está colapsando, é o sistema Z", gritou Andrea. O avião começou a inclinar para a esquerda de novo. A asa quase tocava o chão. Foi então que, em um ato desesperado, Manuel fez o impensável. Empurrou todo o peso para o lado direito, girando o manche e aplicando o diferencial de empuxo entre os motores. O A321 tocou o trem dianteiro a 130 nós. 1 segundo de silêncio. Depois, a fuselagem traseira caiu sobre a pista, arrastando-se violentamente. Chispas voaram como uma explosão metálica. O atrito lançou fumaça para todos os lados. No cockpit, Andrea batia contra o cinto. Manuel forçava os controles, tentando manter a linha. O avião derrapava em diagonal. Um dos motores arrastou no solo. Começou a queimar. As equipes em terra correram. Jatos de espuma começaram a cobrir o avião ainda em movimento. E então, parou. O A321 parou a menos de 80 metros do fim da pista. Metade da asa esquerda havia sido arrancada. O motor direito ainda chiava, mas não explodiu. Silêncio. Manuel respirou pela primeira vez em 1 minuto inteiro. "Evacuação imediata", disse. Os passageiros começaram a sair pelas rampas de emergência. Choros, gritos, abraços, gente descalça correndo pelo asfalto, mas vivos. E quando os bombeiros chegaram ao cockpit, encontraram Manuel Rivas de pé, ajudando Andrea a sair. Mas havia algo estranho. No chão, ao lado dos pedais, um objeto metálico preso no compartimento inferior. Uma herramienta de mantenimento. Um torquímetro de 30 centímetros, deixado por erro em um dos serviços de rotina em Guadalajara. O objeto havia se alojado contra o sistema do timão, interferindo no atuador hidráulico. Era a causa de todo o caos. A maniobra mortal de Manuel não apenas evitou a colisão aérea, nem apenas salvou um pouso sem trem de pouso. Ele havia vencido uma sabotagem acidental que poderia ter matado 186 pessoas por um descuido técnico. 2 dias depois, a DGAC mexicana lançou um comunicado. Error humano em mantenimento provocou falo crítico em vuelo AZT-209. Pilotos actuaram com heroísmo técnico. Manuel, ao ser entrevistado, respondeu apenas: "No somos héroes. Solo hicimos lo que había que hacer, pero que no vuelva a pasar. Una maniobra, un error, un segundo, y todo pudo terminar diferente. Hay momentos en la vida en los que todo se reduce a un solo segundo. Un instante donde el entrenamiento, la experiencia y la intuición deben actuar más rápido que el miedo. Eso fue lo que vivió el capitán Manuel Rivas en el vuelo AZT-209. Un simple descuido en tierra, una herramienta olvidada en un compartimento, desató una cadena de fallos que amenazó con borrar 186 vidas del cielo. Pero gracias a una maniobra tan arriesgada como precisa, una tragedia se transformó en milagro técnico. Lo más escalofriante no fue la falla, fue descubrir que todo pudo haberse evitado. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios.
¿El piloto fue un héroe o solo cumplió con su deber? Suscríbete para más historias reales, donde la vida cuelga de un hilo y solo el coraje rompe el destino.